Carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, e incluso en algunas de las moléculas más relevantes en la vida de los organismos, como son la glucosa, que es universalmente utilizada por las células para la obtención de energía metabólica, el glucógeno contenido en el hígado y el músculo. Forma la reserva de energía más fácilmente accesible para las células del organismo, y la ribosa y desoxirribosa forman parte de la estructura química de los ácidos nucleicos. Desde el punto de vista químico, los carbohidratos son polihidroxialdehídos o cetonas, y sus polímeros existen en 3 categorías principales, distinguibles por el número de unidades de azúcar que lo forman. Los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos liberan a la hidrólisis centenares o millares de monosacáridos, mientras que los oligosacáridos producen de 10 monosacáridos, y los monosacáridos mismos son las unidades mínimas de los hidratos, que ya no se pueden hidrolizar. Se les llama carbohidratos debido a que su estructura química asemeja a formas hidratadas de él. El carbono se representa con fórmulas de CnH2n. Moléculas de valor energético y estructurales más abundantes en la naturaleza, compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, aunque a veces se puede encontrar átomos como nitrógeno, azufre, fósforo. Un hidrocarburo no es hidrolizable en unidades más simples denominadas monosacáridos. Entre los más comunes tenemos como la glucosa. Se encuentra en la savia de las plantas, en el torrente sanguíneo humano, en el que se conoce como azúcar en la sangre. En los alimentos se encuentran las pastas, pan integral, granos enteros y cereales integrales, las legumbres, lácteos, uva, miel, etc. Aplicaciones. El cuerpo utiliza la glucosa como fuente importante de energía. En la fabricación de alimentos, la glucosa confiere un sabor dulce a los dulces, mermeladas, chicles y refrescos. En la cocción, fermentación de la glucosa mejora la porosidad y da buenos productos de sabor, retrasa el envejecimiento. En la producción de helados disminuye el punto de congelación, se aumenta su dureza. En la producción de conservación de frutas, jugos, licores, vinos, refrescos, ya que la glucosa no es más. La fructosa se encuentra en frutas, verduras y jugos, así como la miel y el jarabe de maíz. Aplicaciones de la fructosa. La fructosa es cristalina, se puede utilizar como un edulcorante. Se utiliza para proporcionar sabor en categorías de productos de alimentos y bebidas, incluyendo suaves, galletas húmedas, barras nutricionales, productos de calorías reducidas y el jugo de concentración congelados que son vertibles. A continuación les explicaré qué es la sacarosa. La sacarosa se produce de forma natural en frutas y en una gran variedad de vegetales de raíz. La sacarosa se produce en mayor cantidad dentro de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Aplicaciones de la sacarosa. Es un edulcorante natural y económico. Actuar como conservador en mermeladas, conservas, frutas y leche condensada. Mejora de sabor en alimentos tales como carnes en conserva y salsa de tomate. Proporcionar volumen y textura en helados, natillas, productos de panadería y confitería. Actúan como un alimento para la levadura y la concepción en la elaboración de cerveza y sidra. La lactosa se encuentra en la leche y los productos lácteos. Aplicaciones de la lactosa. La aplicación principal es el uso de la lactosa para la producción de sustitutos de leche para bebés y alimentos de mamá. En la industria de panadería se utiliza para producir una corteza marrón dorada. Aumenta el volumen del pan y productos ricos. La maltosa, disacárido menos común en la naturaleza, se encuentra en pequeñas proporciones en germinaciones de semillas formadas a través de la degradación de moléculas de almidón. Aplicaciones de la maltosa. La maltosa se añade a la levadura como el proceso de fermentación. Formadas solubles de maltosa en agua se introducen en este proceso para ayudar a liberar el etanol y el dióxido de carbono. La maltosa es un excelente aditivo para
muchos tipos diferentes de alimentos envasados, incluyendo bebidas. La celulosa. La celulosa es la sustancia que compone la mayoría parte de las paredes celulares de las plantas. Otras fuentes naturales importantes son algodón, lino, cáñamo, yute, paja y madera. Aplicaciones de la celulosa. Puede ser usada para hacer papel, película, explosivos y plásticos, además de tener muchos otros usos industriales. Se utilizan partículas para la fabricación de fibras textiles, síntesis tales como acetona de celulosa, viscosa o fibras de rayón, así como en explosivos y otros materiales diversos. Almidón se encuentra en las papas, batatas, zanahorias y nabos. Las demás hortalizas con alto contenido de almidón son el maíz, los guisantes y la calabaza de invierno. Aplicaciones. En las industrias agroalimentarias, almidones y derivados se utilizan como ingredientes componentes básicos de los productos o aditivos en pequeñas cantidades para mejorar la fabricación, almacenamiento o exposición. El uso del almidón se requiere en varios sectores industriales, tales como en los alimentos, papel, textiles y adhesivos. Es que yo tiemblo. Eso es dependiendo del ambiente donde estemos. Miren, es importante para nosotros, por ejemplo, las semillas de las palmas, ¿ya? Porque hay un tipo de grasas que para nosotros son muy importantes. Entonces, por ejemplo, lo importante para nosotros, para el sistema metabólico, son los fosfolípidos, glucolípidos, que son grasas muy importantes. Como reserva energética, son muy importantes los lípidos, porque los lípidos tienen aproximadamente entre 9,5 kilocalorías. Nosotros pesamos kilocalorías de energía. Nosotros en carbohidratos aproximadamente es 3,2. O sea, mientras para tener moles, los carbohidratos no nos producen 6 kilocalorías, los lípidos nos producen 3,2. Y son importantes. Pero hay que mirar qué tipo de lípidos. Hay lípidos saturados y lípidos insaturados. Saturaciones y insaturaciones. Entonces ahí es donde empiezan a hacer las dos distinciones. Empiezan a hacer los tejidos adiposos blancos y tejidos adiposos pardos. Entonces, en el proceso metabólico, cuando se va a empezar a hacer el proceso metabólico, digamos, las células que se realizan el proceso metabólico se realiza en la matriz mitocondrial, pero fuera de la matriz mitocondrial, en el citosol de las células eucarióticas, se produce el proceso de la glucólisis. ¿Cierto? El proceso de la glucólisis. El proceso de la glucólisis es específicamente que nos sale el proceso de la glucólisis del piruvato. Entonces, nosotros consumimos azúcares que son polisacáridos que son compuestos, ya sea un disacárido o ya sea un polisacárido. La mayoría que nosotros consumimos son sacarosa. Ellos no se pueden sintetizar, las células no pueden sintetizar ellos. Entonces ocurren unos procesos catabólicos antes de que llegue la molécula, porque lo que se puede sintetizar entre las células proteínicos son las azúcares simples, como la glucosa. Entonces digamos la glucosa queda con una glucosa, forma piruvato, una de sus moléculas. En la glucólisis se produce los ATPs. La ATP es que es adenosínfosfato, que es la molécula de la energética. Y ahí pasa piruvato y después actúan unas coenzimas que se llaman coenzima A, o acetil-CoA. Que las coenzimas no son proteínas, son moléculas orgánicas. Después pasa el proceso y entra el proceso del ciclo de Krebs. Si ustedes han escuchado el ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs se da dentro de la matriz mitocondrial. Dentro de la membrana interna de la matriz mitocondrial, ahí se entra el proceso. Y esa molécula que va ahí se divide en dos. Y
partes muy interesantes. Una sale como ATP, la otra salen como unos cofactores, donde estamos hablando del FAT, del NAD, del RMN. ¿Ya? Esos cofactores entran oxidados a 5', pero en las conformaciones moleculares que se hacen en las diferentes moléculas se desprenden hidrógenos y se desprenden electrones. Cuando entra el FAT y el NAD, entran oxidados, ellos salen reducidos. ¿Sí? Entonces, eso se llaman que son dinucleótidos. Esos dinucleótidos tienen que dos nucleótidos y tienen dos protones. Cada dinucleótido tiene dos protones y dos electrones. Esos dos electrones aportan y se transfieren a la cadena transportadora electrónica. Esa cadena transportadora electrónica es muy importante para la respiración celular y es aportar electrones de moléculas que tienen menor energía para subir las formaciones. Entonces eso es más que todo, no es que nosotros seleccionemos por qué carbohidratos, de hecho eso se tiene que ver en la dieta. Se denomina técnicamente azúcares a los glúcidos que generalmente tienen sabor dulce, como lo son los diferentes monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, aunque a veces se usa incorrectamente para referirse a todos los carbohidratos. En cambio, se denomina coloquialmente azúcar a la sacarosa, también llamada azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Los azúcares son elementos primordiales y están compuestos solamente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Los azúcares se clasifican según el número de unidades de los que están formados: monosacáridos, disacáridos y trisacáridos. Los monosacáridos formados solo por una unidad también se llaman azúcares simples. Los más presentes en la naturaleza son los siguientes. La glucosa es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza. Es la fuente primaria de la síntesis de energía de las células mediante su oxidación catabólica y es el componente principal de polímeros de importancia estructural como la celulosa y de polímeros de almacenamiento energético como el almidón y el glucógeno. La dulce comunicación de la vida. Los gliconutrientes. Las células normales cumplen muchas funciones esenciales para la buena salud. Deben poder aceptar su nutrición y eliminar restos o toxinas. Las células normales deben defenderse de intrusos, como bacterias poco amistosas, hongos, virus y radicales libres, y reparar el daño que les hayan causado. Además, las células deben actuar en equipo, comunicarse las unas con las otras para el funcionamiento óptimo de los órganos y del sistema inmunitario. Se sabe que las células necesitan ciertos nutrientes esenciales: 26 vitaminas distintas, 72 o más microminerales, numerosos ácidos grasos y aminoácidos. Como nuestro cuerpo no los produce, debemos obtenerlos de la dieta. Los científicos han descubierto recientemente que existen al menos 8 azúcares, llamados monosacáridos, que las células también necesitan para su funcionamiento óptimo. Dentro de las células, estos azúcares se combinan con cadenas de proteínas y forman estructuras complejas llamadas glicoformas. El exterior de una célula sana se cubre con un bosque denso de estas glicoformas. Las glicoformas pueden intercambiar combinaciones infinitas de información, según sea su forma y su carga. Las glicoformas se encuentran en la superficie de todas las células, evitando que los virus, las bacterias y otras células hostiles penetren en una célula sana, bloqueando el acceso a su superficie. Las glicoformas sujetan a una célula hostil hasta que una célula del sistema inmunitario la destruya. Una célula inmunitaria sana también identifica a las células normales y no interfiere con su función. Las células cubiertas de glicoformas permiten una comunicación clara y precisa entre células y entre organismos, creando una autopista de la información dentro del cuerpo. Las glicoformas actúan de forma vital en todo proceso fisiológico humano.
respuesta inmunitaria, regeneración de tejidos, copia de células, crecimiento y estabilidad estructural. Incluso son responsables de atraer a los espermocitos a la superficie de un óvulo para su fecundación. Cuando una célula no recibe la nutrición que necesita, es incapaz de producir energía y pierde su función. Las células sanas no funcionan de forma óptima sin gliconutrientes. Es así de sencillo. Ahora conocemos la importancia de estos 8 azúcares en la salud humana. Lo malo es que solo 2, glucosa y galactosa, están presentes en las dietas modernas. Una fracción de los otros 6 se puede obtener de la dieta. Pero los modernos métodos agrícolas, el procesamiento de alimentos, el uso extendido de pesticidas tóxicos en fertilizantes químicos, los han eliminado de nuestra alimentación. Sin azúcares vitales y una serie de otros micronutrientes, las células no pueden generar glicoformas. El resultado es una interrupción de la comunicación celular y de la respuesta del sistema inmunitario. Las células agotadas son incapaces de defenderse con efectividad, de modo que las estructuras celulares pueden dañarse y no ser efectivas en su curación y regeneración. En este estado de debilidad, las células no se comunican bien y ponen en peligro la capacidad del cuerpo para identificar problemas. También son incapaces de destruir agentes patógenos como virus, bacterias y hongos y no saben identificar las células mutadas para que el sistema inmunitario las elimine. Por ejemplo, en una persona que sufre de desorden autoinmunitario, su sistema inmunitario está en peligro y puede reaccionar inadecuadamente tratando a las células alteradas normales como intrusos y destruirlas. Puede permitir la proliferación de células mutadas o puede que el sistema inmunitario no reaccione en absoluto, dejando el cuerpo muy vulnerable a múltiples agentes infecciosos.